El suicidio de Durkheim. Para entender por qué Durkheim escribió el suicidio y cómo desarrolló una sociología científica, es crucial conocer el contexto histórico y personal que lo rodeó, pues su obra fue una respuesta directa a las convulsiones de la Francia de finales del siglo XIX y principios del XX. Nacido en 1858 en una familia judía de rabinos, se esperaba que siguiera con la tradición religiosa. Sin embargo, en su adolescencia perdió la fe y se volcó al pensamiento secular. Aunque conservó un profundo interés por la moral y el orden social, esta ruptura con el dogma para abrazar la ciencia marcó su camino. Sus influencias intelectuales comenzaron en la prestigiosa École Normale Supérieure de 1879 a 1882, donde se formó en filosofía y conoció a pensadores que lo marcarían, tales como el historiador Fistel du Collonges, quien le mostró la importancia de las instituciones sociales. El filósofo Émile Boutroux le enseñó que cada ciencia debe tener su propio objeto de estudio, una idea fundamental para reclamar la autonomía de la sociología. Y en especial, el psicólogo Wilhelm Wundt, pues le impresionó su enfoque científico en los estudios sociales y éticos. La vida adulta de Durkheim transcurrió durante la Tercera República Francesa, una época de inestabilidad y transformación acelerada que definió los problemas que su sociología intentó resolver. Por un lado, la sangrienta represión de la Comuna de París, en el 71, mostró una profunda fractura social entre la burguesía y la clase trabajadora. Y muy específicamente, el caso Dreyfus, un escándalo de espionaje con claros tintes antisemitas que dividió al país. Durkheim, siendo judío y defensor de la República, lo vivió intensamente e hizo publicaciones en defensa de la justicia y el individualismo moral. Para Durkheim, la sociología debía ser la ciencia que estudiara los hechos sociales con objetividad, para descubrir las leyes que rigen la cohesión social. El suicidio fue la obra que mejor ejemplificó este método, al demostrar que las tasas de suicidio variaban según el grado de integración y regulación de los grupos sociales, probaba que incluso el acto más personal era, en el fondo, un hecho social influido por corrientes colectivas. Su objetivo final era proporcionar a la República una base científica para reconstruir la moral y la solidaridad que la modernización estaba erosionando. La educación secular y la promoción de una moral cívica basada en la ciencia eran para él los antídotos contra la anomia y el egoísmo. Francia se industrializaba rápidamente, con una creciente división del trabajo y migración del campo a la ciudad. Esto debilitó las estructuras tradicionales, llevando a lo que Durkheim llamó anomia, una sensación de desorientación y falta de normas claras en la vida social. Durkheim no era un observador pasivo. Su sociología fue un proyecto consciente para diagnosticar y curar los males de una sociedad, usando la ciencia como herramienta. Quiso fundar una ciencia para la sociedad. En un mundo donde la religión perdía fuerza como fuente de cohesión, Durkheim propuso que la sociología científica debía descubrir las nuevas bases para la moral y el orden social. Su misión era aplicar el rigor de la ciencia al estudio de la sociedad para entender sus leyes y estabilizarla. El suicidio, la obra cumbre de su método, al demostrar que una decisión aparentemente individual, como el suicidio, varía según el grado de integración y regulación sociales. Probaba que incluso los actos más íntimos estaban moldeados por fuerzas colectivas. Era la respuesta empírica a la anomia que se veía en su alrededor. El trabajo de Durkheim fue un esfuerzo por aplicar la razón científica en aras de curar las heridas de una sociedad en crisis aguda. Su sociología nació de la necesidad urgente de encontrar nuevos cimientos para la cohesión social en la era moderna. Sin embargo, su trabajo es más que un estudio estadístico. Es la demostración fundacional de que hasta el acto más personal está moldeado por la sociedad. Durkheim quiso estudiar el suicidio como un hecho social, con la objetividad de las ciencias naturales. Para ello, partió de una definición rigurosa. El suicidio es todo caso de muerte resultante de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo que producirá este resultado. El punto de inflexión radica en el momento que enfatiza el conocimiento sobre la intención. Esto le permitió agrupar casos para sus análisis sociológicos, diferenciándolos de los enfoques psicológicos de la época.
Su estrategia fue analizar tasas de suicidio agregadas en lugar de casos individuales. Observó que estas tasas eran estables en el tiempo, pero variables entre grupos sociales, lo que indicaba una causa social subyacente. Por ejemplo, encontró tasas más altas en países protestantes que en católicos, y entre solteros que entre casados con hijos. El núcleo de su teoría son los 4 tipos de suicidio, determinados por los niveles de integración y regulación. Número 1. Egoísta. Baja integración. El individuo se desvincula de grupos como la familia o la iglesia. Altruista. Por exceso de integración. El yo se subordina al colectivo y el suicidio es un deber. Anómico. Por baja regulación. Ocurren crisis que rompen el orden normativo. Fatalista. Por exceso de regulación. La vida está bloqueada por un control opresivo. La obra de Durkheim es un clásico, pero ha recibido importantes críticas metodológicas y conceptuales. Sin embargo, a pesar de las críticas, el marco de Durkheim sigue siendo relevante. Se usa para analizar fenómenos contemporáneos y además su teoría sociológica se complementa, no contradice, con las explicaciones psicológicas y biológicas actuales. En conclusión, explorar a fondo el suicidio es entender su ambicioso método. Es su legado una herramienta poderosa para pensar la relación individuo-sociedad, que hoy dialoga con otras ciencias para comprender un fenómeno trágicamente complejo. La obra de Durkheim, y el suicidio en particular, nos hablan sobre que su sociología fue un intento audaz de usar la razón científica para diagnosticar la patología social de su tiempo y proponer un remedio, una sociedad moderna, secular y cohesionada por una moral común, basada en la dignidad individual y la solidaridad orgánica.